me suena, pero Eh, nunca le he revisado así como en detalle. ya. No clase donde me la hayan señalado. Ya, déjame un segundo. No, esta no era. Era ayudantía 6 la tengo. Ayudantía 6 acá está. Esta es la PPT que pasa el profesor. Solamente está actualizada, pero esta es la antigua. Y acá empieza a hablar el profesor sobre la energía. ¿Qué pasa? Que se quería, un ejemplo, sacar la energía. ¿Te fijas que acá hay un zinc? Esa de que es uno y menos uno la señal y se quiere aproximar una señal. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a través de esta función, que es una sumatoria de la multiplicación de dos señales. Uno quiere saber la energía que pasa en ese cuadrado. Entonces, un ejemplo, tú empiezas a aproximar por sinusoide y uno se empieza a dar cuenta de que si suma ambas sinusoides, un ejemplo, cada vez puede ir teniendo algo aproximado a ese rectángulo. El profesor hacía esto, un ejemplo, lo metía en MATLAB, tal seno y el square. Entonces, un ejemplo, te metía acá MATLAB. Bueno, te va a dar la misma gráfica. Si te fijas, la verde ya se está aproximando ¿cómo se llama? La x de t se está aproximando más a la señal. Entonces, ¿cuál es la noción que nosotros queremos saber? Entonces, un ejemplo, tú puedes tener una señal cuadrada, ¿cierto? Y tú esta señal la puedes reproducir en función de una sumatoria de seno más coseno. Pero esta sumatoria, para que te pueda reproducir eso, tiene que ser una señal periódica, porque los senos y los cosenos son periódicos. Entonces, si tú le pones límite, tú puedes reproducir solamente ese pedacito. ¿A qué voy? Un ejemplo. Si yo tengo una señal así y te dicen ya el periodo ese, T, yo la quiero representar. Uno puede hacer una suma de sinusoide, por ejemplo, sinusoide acá, otra sinusoide más chiquitita, otra de otra frecuencia, otra gigante y de diferente amplitud, ¿te fijas? Otra que sea más grande. Si tú sumas todo esto, puedes llegar a diseñar esa señal. Entonces, pero siempre que la sumatoria sea de menos infinito hasta infinito. Obviamente nosotros no podemos sumar hasta infinito, no podemos sumar desde menos infinito hasta más infinito, pero se dieron cuenta que más o menos entre el onceavo término de la sumatoria al veintiavo término ya es aproximadamente la señal. Entonces tú tampoco tienes que hacerlo hasta para el infinito es para que te quede perfecta, pero a lo mejor si no lo haces si lo haces hasta los 20 va a tener que ser algo así. ¿Te fijas? Que ya es algo que nos sirve, lo voy a dibujar con otro color, o con rojo. Ya hay algo que sirve así como en el mundo práctico. Entonces quizás con 20 va a tener una cosa así. ¿Mm? Que va a tener una energía aproximada, que obviamente no va a ser la misma señal, pero que va a aproximarse. ¿Te fijas? Y eso es como lo que vamos a hacer ahora. Vamos a pasar la fórmula de esa sumatoria. ¿Dudas, consultas? Si veo acá un ejemplo, aquí tú puedes buscar serie de Fourier y vas a encontrar un montón de imágenes y cosas que te muestran eso. Por ejemplo, esta es una buena imagen, que yo siempre la veo en todas partes.
Entonces acá en esta imagen, dame un segundo, ¿te fijas? Puedes ver las diferentes frecuencias, ¿te fijas? Y que van a ir formando las diferentes señales. Esos son sinusoidales. A ver, voy a buscar algo más de la forma sinusoidal. Fourier, como para entrar en concepto, porque el tema es como no tenemos pasado. Acá está, mira. No, es que es lo mismo, pues sería de Fourier. Espérate. O sumatoria. Sumatoria de Fourier. Sumatoria de Fourier. Yo tenía el video, lo había dejado en el antiguo y no. Se quedó todo bloqueado eso. El profe dijo que eso no se iba a recuperar, ¿Que no se llega a recuperar? que no. No, entonces, ¿te fijas? Esto es como la sumatoria, mira. De hecho, la suma de Fourier sale lo armónico. No sé si conoces el concepto de armónico. Eso mismo le iba a preguntar si tenía relación con los armónicos. Exacto. Porque cuando tiene harto armónico significa que tiene componente. Lo que pasa es que en Fourier, la de abajo es la fórmula de Fourier, ¿te fijas? Esta. Ya, Va desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces, el n igual a 1 es ese que es muy sinusoidal, ¿te fijas? Es sí, como... Entonces, ¿qué pasa? Si yo el... y aquí hay un n de WT, ¿te fijas? Y nosotros sí, trabajamos con un WT fijo, que serían 50 Hz, con 2πf, 2pi por 50. claro, 2pi por 50, ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasa? La primera sería 50 Hz, la tercera sería 150 Hz. Hz, Hz. La quinta vendría siendo 250. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Si te fijas, los Hz te dicen la frecuencia de la señal. Y nosotros lo que no queremos son los impares, los armónicos impares. Impares. Los armónicos impares es lo que nosotros no queremos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando tú tienes un armónico par, un ejemplo, voy a poner que este es par, ¿cierto? Y tú tienes un armónico impar, te, te fijas que es como inverso, ¿te fijas? Entonces lo que va a sí, hacer, cuando tú sumes una señal más esa dos señal, lo que hace es un efecto de doble cresta, que hace como algo así. Esa es una señal con arte armónico, ¿te fijas? ¿Y qué pasa? En este valle que se produce, el motor cambia el giro, ¿sabes tú? no, no, no sabía. Pero entonces hay fuerzas dentro del motor que giran para acá y hay otras fuerzas que se oponen. Porque recuerda que son tres fases, po. Claro, Entonces eso hace un recalentamiento. Recalentamiento. Pero los armónicos vendrían siendo los que son dañinos son el 3 el 5 y el 7 y a veces el 11. Pero generalmente el 3 el 5 y el 7 son los más dañinos. Entonces, pero como tú te fijas acá, tú aquí puedes, si yo sumo un ejemplo, este más ese, más todo en la misma línea, voy a formar este puntito, ¿te fijas? Si yo sumo en esta línea, un ejemplo, todos estos de acá, si sumo este de acá, por este de acá, sumo todos los en ese instante, voy a obtener ese de acá, ¿te fijas? Y así voy armando la señal, voy sumando todas las sinusoides. Entonces lo que uno hace es como una descomposición. Un ejemplo, esta señal es como una naranja y estas son como las lonjitas de las naranjas.
¿Te fijas? Es como lo mismo, pero descompuesto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos manejar los senos y cosenos, son infinitos. El seno y un seno y un coseno va desde el menos infinito hasta el más infinito. Por lo tanto, son señales que nosotros podemos controlar, pero siempre las sumatorias de Fourier son para señales periódicas por lo mismo, porque el seno y el coseno va a repetirte la señal varias veces. Entonces, si te fijas acá aparte el cero, pero esta señal se sigue repitiendo por acá, hasta el infinito. Y viene del menos infinito, porque el seno y el coseno vienen del menos infinito. Entonces lo que uno hace generalmente dice, ya este es un periodo T, y eso es lo que uno acota y trabaja con eso. Pero usando obviamente la sumatoria, pero siempre tiene que tener en cuenta que la sumatoria genera una señal repetitiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta clase? Vamos a hacer esta fórmula de abajo. Vamos a empezar a armarla porque es bien larga, es bien complicada, entonces yo creo que en unas 2 clases, 3 clases, vamos a poder ver más o menos. Esto, acá después uno le va a poner omega, omega 1, omega 2, omega 3, omega 4. Y a estos le vamos a llamar, nosotros vamos a ver la- el, el, el alto, un ejemplo. Tú ves que las señales tienen un alto acá, ¿Sí? el punto máximo es este punto. Y el punto máximo de acá, un ejemplo de la segunda señal, que vendría siendo eso, es el punto máximo de acá, ¿te fijas? Y así sucesivamente, el punto. Entonces, eso va a indicar la cantidad, la amplitud de esa frecuencia. Y a eso nosotros le vamos a llamar espectro en frecuencia y amplitud en frecuencia. Que lo vamos a ver más adelante, pero así como en modo de introducción. Entonces después nosotros vamos a tener un gráfico más o menos así. ¿Se fija? Siempre así. Donde esto, un ejemplo, significa que si yo lo llevo en un plano 3D, eso significa que yo tengo una sinusoidal así. ¿Se fija? Un ejemplo. Y que esta, que tiene más frecuencia, esto significa que yo acá si lo llevo en 3D para allá, va a tener una sinusoidal así. Y así, etcétera. ¿Te fijas? Significa que este va a ser amplitud 0, amplitud 1, amplitud 2, W. Estos son omega. Acá va a tener omega. Y acá va a tener la amplitud. Y ese el gráfico que se llama espectro en frecuencia. O amplitud en frecuencia. Entonces es como el gráfico visto de acá. Y cuando uno mira los palitos de los armónicos, uno está viendo la amplitud de esa sinusoide. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una señal así y todas las demás bajitas, significa que tengo bajo armónico, ¿te fijas? Pero si yo tengo la señal, un ejemplo, voy a dibujar acá a la derecha, eh, baja la fundamental, que es la primera, y todos los demás altos, significa que son puro armónico, ¿te fijas? Sí, en los equipos de medida aparecen así la representación de los armónicos. Exacto, entonces la gracia es que siempre todo esté en uno, porque uno son las 50 Hz, por la fundamental, la que nosotros trabajamos. De hecho, el espectro en frecuencia de 50 Hz, voy a borrar todo eso, es así. Esa es 50 Hz. Este es el espectro en frecuencia de omega y, ¿cómo se llama? Amplitud del seno, por ejemplo. O de coseno de 50 Hz. Porque solamente existen 50 Hz, po. Es decir, todas estas no existen. Solamente existe esta. Solamente existe un puntito nomás, que es un ejemplo, el seno de 50 Hz, de 2 pi por 50.
2pi por 50 t. Eso, como te digo, el puro solamente existe acá. Y esta amplitud va a ser dependiendo del número que sale acá. Si acá sale A, acá va a ser A, ¿cierto? Eso. Sí, Y solamente existen 50G, que sería 2pi por 50. Porque este es omega. ¿Entiendes? Es solamente un impulso de 50 Hz. Pero así más a modo de introducción, ya cuando lo vean con el profesor el viernes, te voy a mostrar más o menos la PPT, te va a quedar todo muy claro. El profesor lo pasa súper bien. Entonces parte acá. Y un ejemplo, esta es una aproximación del exponente, ¿te fijas? Con 201 términos, ¿te fijas que queda súper aproximado? Claro, no está exacta, pero se puede ver que una es a la menos t. Y acá abajo lo muestra con 6 términos, la misma, ¿te fijas? Que ahí con 6 términos como que se parece, pero no tanto. Y a medida que se le va poniendo términos, 20 términos, se va aproximando más a la señal. Y arriba está con 201 términos. ¿Qué pasa? Los cambios bruscos, cuando tú, lo último. Y ahí está la fórmula, esta es la que yo tengo que explicar. Eh, ¿Te fijas? Ahí va haciendo la señal. Ahí, aquí hay otro ejemplo, mira. Con 5 términos no parece un pulso rectangular, un tren de pulso. Pero a medida que va aumentando los términos, 11, 61, ¿te fijas que se empieza a aproximar? Y con 200 se aproxima aún más. De 1 a -1 en el 5. ¿Te fijas? Y estos son los gráficos que te decía yo. Espectro en magnitud, que es el gráfico que yo te decía, muestra la magnitud. Y este es el de fase, porque también hay un cambio de fase con omega. Y, y eso sería como toda la ayudantía. Entonces tienes que saber más o menos. Yo creo que sabiendo los conceptos ya te va a ir bien. Esta es la señal que el profesor quería representar. Esta. De 1 a -1. Y después fue aproximando. Esta es la señal. 1 -1. Y acá fue ocupando la fórmula de la sumatoria Fourier. Y le fue aumentando términos. Ahora te voy a mostrar qué es lo que es el término. Cuando tú tienes la fórmula, tienes. Esta es la fórmula. Serie trigonométrica de Fourier. Acá está. Para que vayamos trabajando eso. Necesito la segunda PPT. Acá está. Ya. La fórmula que nosotros tenemos que trabajar es con esta. ¿Te fijas? Esa. Pero acá hay un término a cero. Y ese término a cero se calcula así. Hay un término Bn y AN. AN se calcula acá abajo. Por eso es medio larga, porque más que ser compleja, es compleja de reproducir a modo matemático. Y esta, voy a ocupar Bn, y esa Bn se reproduce acá abajo. ¿Te fijas? Eso. sí, Entonces, ¿qué pasa? Al principio, cuando t está eh, omega 0t, hay un cero por eso. Eh, no, dame un segundo. Sí, y eso por coseno de eso da 1. Coseno de 0, 1, ¿te fijas? Y por eso se parte acá en 1, ¿te fijas? sí, Y acá hay un 1, acá hay un 2, acá hay un 3 y así.
Y así sucesivamente. Con todos los términos, porque aquí dice que la sumatoria es de uno hasta el infinito, acá. De a n por coseno de n omega 0 t. Entonces, esta parte de acá, eh, a ver, otro color, gris. Esta parte de acá representa, eh, mierda, esta parte de acá representa eso. Y esta parte de acá representa, y esta parte de acá, que son los Bn, representa eso. Dudas, consultas hasta acá, se va entendiendo un poco cómo se va componiendo la señal. Y el acero simplemente es un número. Ojo, el acero es siempre un número. Si te sale una T, está malo. ¿Te fijas? El A0 siempre tiene que ser Sí. un número. Que ese te da como la amplitud, o el desfase, o es un número. Porque si no, si un ejemplo, si el A0 siempre tiene que darte sin T, porque acuérdate que acá el T se multiplicó por cero, ¿te fijas? Da cero por omega T, y cero por T te queda cero, por lo tanto la T murió, ¿te fijas? Si, el AC si hace el cálculo del A0 y te da con T, ya hay algo raro. Pues tú tienes que evaluarlo. Que cuando lo evalúas, te tiene que dar un número. Solamente los que varían en n, eso es importante, los que varían en n son an coseno de tanto y bn seno de tanto, ¿te fijas? Lo demás queda, como te digo, como un número. Ese queda como una constante, A0. Entonces siempre la A0 te va a dar como un número, fijo. Al resolver la integral, a eso voy. En cambio, los otros te van a quedar así, en función de t, ¿te fijas? Sí. Ah, ¿y qué pasa? Que cuando tú hagas la fórmula de multiplicación de coseno por seno y eso, siempre te va a quedar, no, como que cuando tú integras el seno y el coseno nunca se eliminan, a eso voy. Siempre te va a quedar en función de n omega 0 de t. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, pero lo tenemos que hacer en Simulink. ¿Te fijas? Y no es tan trivial. Entonces, esta es la serie Fourier. Arriba están los términos. ¿Y qué pasa? A medida que los n son los armónicos. Entonces, n igual a 1, un ejemplo, el primer armónico, la fundamental, n igual a 2, le están midiendo más términos. Cuando n tiende a infinito, son las de frecuencia más alta, porque un ejemplo, voy a decir ya, omega igual, le voy a decir omega 0 igual 2πf, ¿cierto? 2pi por 50, por ejemplo, esto es industrial, ¿cierto? Entonces, cuando n es igual a 1, mi frecuencia de esa señal va a ser 2pi por 50 por 1. Y esto va a ser igual a omega 0. Por lo tanto, para n igual a 1, el primer término, yo voy a tener la fundamental, que se llama. Fundamental. Un coseno y un seno a 50 Hz. 50 Hz. Pero ¿qué pasa cuando yo vaya a n igual a 10? Va a ser 2 por pi por 50 por 10. Por lo tanto, va a ser 10 veces más rápida. Porque la frecuencia
va a ser más rápida. Se supone que, aunque si yo no cambio la amplitud, si la n y el bn siguen siendo lo mismo, debería tener la misma amplitud, pero más rápida. Porque los AN son los que dan la amplitud a los cosenos. Este es el AN. Y el BN es la que da la amplitud a los senos. Entonces, si esto sale 1, la señal va a ser chiquitita. Si esto sale, BN sale 10, la señal va a ser enorme. Pero lo que define el N es los hertz. El N define omega. ¿Dudas? ¿Consultas? Y, profe, ¿me puede repetir eso último de que el AN indica la frecuencia y el BN la amplitud de la señal? Sí, lo Esa que parte pasa. no me quedó tan clara. Ya, acá te voy a copiar acá abajo, porque está muy rayado el dibujo. Un segundo. Te digo, cuando tú tienes esta fórmula, cuando tú tienes esta fórmula al final, tú vas a trabajar con esta sumatoria, ¿cierto? El n es un multiplicador de omega. Por lo tanto, tú tienes omega 0 por n, va a ser tu omega final, un ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, Sí. cuando n igual a 1, te va a dar omega 0 por 1. Por lo tanto, te va a dar omega 0. Pero cuando tú tienes un n igual a 10, eso te va a dar omega 0 por 10 y te va a dar 10 omega 0. Ese va a ser tu omega final. Entonces, lo que digo, cuando omega 0 es igual a 1, va a tener 50 Hz. Por ejemplo, esto va a tener 50 Hz. Eso al final es como una amplitud scaling. Exacto, pero cuando tú tienes 10 W0, vas a tener 10 veces la frecuencia. Pero, exacto. Es que no es amplitud, sino no le cambia la amplitud, le cambia la frecuencia. Esta es la frecuencia. Le cambia el periodo. Porque F es igual a 1 por Perdón, T. un time scaling. Sí, entonces lo que hace es que le cambia acá el periodo, ese lo va achicando cada vez más. Mientras más frecuencia, más chiquitito el T este. Entonces, Sí, sí, ¿qué sí, sí. pasa? Los que modifican la amplitud, lo voy a poner con otro color, los que modifican esta amplitud para los cosenos es el AN y para los senos es el BN. ¿Te fijas? Acá. Esos son Sí, los que sí. modifican las amplitudes de los senos y los cosenos. Y el omega 0T solamente la frecuencia. Profe, ¿y por qué ahí hay una sumatoria de seno y coseno? Porque acuérdate que seno y coseno están desfasados, po. Uno está acá y el otro está acá. Uno parte en 1 y el otro parte en 0. Sí, sí, sí. Pero el efecto que genera eso es... Ah, para... Sí, lo que O pasa sea, es como que que siempre va a tener una en la parte positiva. sí, 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 no, después tú puedes hacer la función en puros cosenos. Existe porque acuérdate que el coseno tú lo puedes cambiar por en pi medio y se vuelve, pero esa se llama serie trigonométrica de Fourier. Acá está, el profesor también la pasa. La serie, a ver, también te la va a pasar. Esto. Dice que a n coseno de n omega 0 por bn seno de n omega 0, tú puedes hacer un cambio trigonométrico, porque tienes un teta, ¿cierto? Y tienes la hipotenusa, el opuesto y el adyacente, ¿cierto? Hace un juego trigonométrico
y puedes que todo sea como con seno nomás, ¿te fijas? Y Sí. eso se llama serie trigonométrica cosenoidal, porque todo queda en función de coseno, pero ojo, acá aparece otro término, que es teta n, que antes no lo tenía, ¿te fijas? Entonces acá, en ese desfase, están metidos los senos. Ah, hizo un desfase en el tiempo. Exacto. Y en ese desfase del tiempo están metidos. Lo que pasa es que es mucho más fácil verlo pedagógicamente en seno y coseno. Y de hecho hay una función con exponenciales acá, porque al final los senos y los cosenos son exponenciales. Y esta es más fácil todavía, la serie exponencial de Fourier. ¿Te fijas? Ah, ya, ahora, ahora entendí, ya. No, lo que Pero pasa es que yo pensaba que cuando hablaba de serie de Fourier era solamente la otra, la primera fórmula que usted estaba mostrando. Pero ahora no, veo que hay diferentes tipos de señales es de que Fourier. es la misma serie, pero simplemente transforman mira, aquí el coseno y el seno lo transforman a puro coseno y se llama serie trigonométrica. Y cuando el coseno lo transformas a exponencial, te queda la serie exponencial de Fourier, pero es la misma fórmula, solamente que cambia. Porque mira acá, así, coseno de omega t lo puedes escribir en exponenciales así, ¿te fijas? Y seno, tú sabes que los senos y los cosenos son exponenciales, ¿no? Y seno de Ya. omega t lo puedes escribir así, pero con un complejo, con una J. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Son Sí. transformaciones, pero es la misma fórmula. Ah, ya, Entonces, un ya. ejemplo, a ver, déjame ver. Sí, es que es sumamente, una vez que entiendes ya el concepto, se te va más fácil, pero es sumamente difícil. Ya tú tenías la serie, la serie Fourier, ¿cierto? Y tú tenías seno y tenías coseno. Acá tú haces una transformación que el seno lo cambias por coseno. Es decir, le pones un desfase de pi medio, como lo hacíamos en Simulink, ¿te acuerdas? Y ahí yo tengo la serie trigonométrica. Pero es la misma fórmula. Es esta fórmula. La de abajo simplemente lo único que hace es que los senos los pasa por coseno. Entonces te queda solamente el puro coseno, ¿cierto? Y de aquí, Sí. y acá tú puedes elegir o esta la transforma en exponencial o esta. Entonces aquí tú dices, el coseno lo voy a transformar en su equivalente en exponencial. O los senos más los cosenos los voy a transformar en su exponencial. Y ahí sale la serie exponencial. Exponencial. ¿Te fijas? Pero es la misma fórmula, es la misma, pero solamente que tú, es como que acá tú le digas que es, ya, un ejemplo, x es igual a 2t, donde t es igual a 2. Este es un ejemplo en la primera. Y aquí en la segunda, tú dices que x es igual a 4. Y ya no está t. T murió, pero sigue siendo lo mismo. ¿Te fijas? Sí, no sé si ahí me quedo Entonces, claro. sí, realmente cuesta un poquito entender todo el concepto, pero una vez que ya lo entienda así, ya va a estar listo para la ayudantía. Va a la clase. Eh, Acá lo que yo te voy a mostrar más o menos es. eh, yo hice en Simulink como un archivo primero acá están para los coeficientes trigonométricos y después uno para calcular la serie. ¿Por qué? Porque no puedes, porque para la integral
tú necesitas ¿cómo se llama? Un tiempo. Y para la sumatoria, tú necesitas términos. Entonces no son compatibles la integral con los términos. ¿Por qué? Mira, te voy a mostrar aquí en el mismo archivo. Dice que para la integral porque necesita un valor inicial. No, acá yo tengo un ejemplo, esta señal, ¿cierto? Y este tiene le voy a poner un t igual a 3 segundos, ¿cierto? Yo esto en el Ya. Simulink necesito integrarlo de 0 a 3, un ejemplo. Entonces tú cuando le pones acá en el tiempo, tú le pones de 0 o que me simule 3 segundos, ¿te fijas? Sí. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que ahora mismo hacer eh, una fórmula que me dice que te piden un ejemplo, me piden 200 términos, ¿cierto? Entonces sería n igual a 200. Entonces tengo que hacer una sumatoria de n igual a 1 hasta 200. Va hasta 199. 199. O hasta 200 términos. Y aquí van a ir variando los omegas, porque va a ser omega por uno, después omega por 2 hasta que sea omega por 200, ¿cierto? Entonces Sí. tengo que poner un tiempo igual a 200 segundos para que me compile los 200 términos. ¿Te fijas? Entonces estos 3 segundos y estos 200 segundos no los puedo colocar en una misma simulación. Entonces yo hago primero una simulación por el tiempo de integración de eso, y después hago otro archivo con los números de términos que tengo que sumar. Ahí, entonces por eso mismo hago dos archivos. Entonces aquí te voy a mostrar el archivo primero. ¿Te fijas? A donde aquí tengo, esto es nada más que la misma fórmula que te mostré. Entonces un ejemplo acá dice t igual a 3 iteraciones 200. Por lo tanto, yo integro de 0 a 3. Y acá arriba le pongo t, integro por 3 segundos. ¿Te fijas? ¿Dudas, consultas? Ah, entonces usted puede ponerle un valor ahí, un valor X al tiempo de prueba. Sí, mira, ahora te voy a mostrar. Mira, cuando nosotros vamos acá a Modeling Setting, hay una parte que se llama Properties. Y yo puedo colocarle variables iniciales acá a init fcn, y yo acá puedo definir valores iniciales. ¿Te fijas? Entonces cuando yo escriba t, me la va a reconocer como 3. Obviamente hay letras que son guardadas, como la J, como la I, como el pi, que no lo puede definir. Pero yo puse que t era igual a 3, por lo tanto, cada vez que yo ponga t acá, me lo va a tomar como si fuera 3. Si pongo t acá arriba, me lo va a tomar igual como que separan 3. Entonces, ¿qué pasa? Queda como mi ejercicio en función de una variable que después no tengo que cambiar. Por ejemplo, decir, acá t igual a 3, pero el profesor dice, ya ahora tiene que ser t igual a 4. Tendría que cambiar todos los números de de mi archivo. Entonces, me conviene a veces en Modeling Setting, Model Properties, colocar algunas variables. Entonces, ¿qué valores cambian siempre? El profesor siempre te cambia el número de iteraciones
y cambia también la frecuencia en la cual vamos a integrar, el periodo de la señal. ¿Dudas, consultas? No, profe, ahí me Ya. quedó clarito. Acá el profesor colocaba un x de t igual a e a la menos t. Entonces aquí la t la multiplicamos por -1, lo subimos al e y acá tengo mi señal, un ejemplo. X es igual a e a la menos t. Y la x la voy a ocupar para todo, porque la integral, si te fijas, es 2 partido por t por la integral de x de t por coseno de n omega 0 de t, de t. El n es el número de iteraciones que yo voy a tener. Por lo tanto, en este caso, son 200. Acá para el A0, este es el que me integra, el uno partido por S. Se llama integrator, S. Y en integre hay integración sin límites. Te fijas que no tiene límites. Y hay integrador definido. Que tú le dices desde cuándo hasta cuándo integrar. ¿Te fijas? Los valores, estos son los límites, desde 0 hasta 1, en ejemplo. Entonces tú le puedes poner de 0 hasta 3. Y ahí te integra desde 0 hasta 3. Pero yo acá prefiero hacerlo de esta forma porque después ocupo un panel que se llama, dame un segundo. Después vamos a ver que va a haber un panel y que ¿cómo se llama? En MATLAB me van a salir estos valores. Por lo tanto, y estos valores son los a cero, que un ejemplo, tú puedes meter la función acá que el profesor te pide y puedes comprobar que tus cálculos están bien hechos con estos valores. Porque acá te va a generar una matriz con los A0 y te va a generar una matriz con los AN y una matriz con los BN. Por lo tanto, tú puedes colocarle ¿cómo se llamaban? Era como un visor, pero tenía otro nombre. Espérate, déjame ver la biblioteca. Dame un segundo. Librería, acá está. Hay como una pantalla que te muestra los datos. Dame un segundo. Switch, concatenar. This display, this dashboard, this container. Signal source. Este display. Entonces tú cuando pongas el display acá, tú vas a poder ver todos los A0, todos los AN y todos los BN, que se supone que tú tienes que calcularlo. Entonces te puede servir como de apoyo. Entonces, un ejemplo, yo voy a hacer run acá y acá me va a salir una lista hasta 200 iteraciones. ¿Te fijas? Y acá me van a salir los 200 AN que tengo que calcular y acá me van a salir los 200 BN. Entonces, un ejemplo, si tú lo hicieras a mano, te debería dar estos mismos números. Y el A0, como te dije, es un solo número. Si tú metes en la calculadora 1 partido por 3 por la integral de 0 a 3 de la exponente de la menos t, te debería dar ese número. Entonces, un ejemplo, déjame, tengo la calculadora acá. Voy a cargando. Entonces voy a hacer el ejercicio. No, no se cargo. Pero si tú haces el ejercicio de hacer cada una de estas cosas, y aparte, esto se llama
tu workspace. Tú lo buscas como tu workspace y esto te manda una señal de Decimolink a MATLAB. Es como un puente al espacio de trabajo. Entonces, un ejemplo, yo le toqué run y me dice out a 0, out a n, out bn. Entonces yo me voy a MATLAB, voy acá arriba donde dice open variable y sale como iteraciones, ¿te fijas? 200. Después me voy a out y aquí me va a salir las tres cálculos que hice. A0, AN con 200 términos y BN con 200 términos. Entonces yo abro aquí a N un ejemplo y ahí me van a salir todos los AN, ordenados por número y todo. Entonces estos mismos AN son los que el profesor te va a pedir que calcule. Lo mismo con BN. Tú te vas acá a Open Variable, Out y colocas BN y te van a salir todos los BNs que tú tienes que calcular a mano, porque esto el profesor te pide generalmente súper pocos términos, calcule 6 términos, algo así. ¿Te fijas? Pero los puedes comparar. Entonces, súper bueno. Y lo que yo hago acá es que lo mando al workspace y en el segundo archivo que vamos a ver la próxima ayudantía, voy a, que sería acá, serie trigonométrica, a ver, dice, acá está, serie trigonométrica compacta. Acá yo rescato los datos, acá, ¿te fijas? Con constante, yo le escribo el dato que de MATLAB y acá me lo rescata. Es la constante, entonces tú pones la constante, cons- constante, esta misma, tú te vas acá y acá tú puedes rescatar el valor del acero. Pero para poder rescatarlo, acá, escribes out.acero y lo rescatas. Entonces tú escribes acá out.acero, te fijas y ahí te salen todos los valores del workspace, a cero o a n, ¿te fijas? Yo quiero rescatar a n. Y ahí me dice al tiro que es una matriz de 1 a 200. O a lo mejor out bn. Entonces escribo aquí b, b, bn. Y ahí está, rescato mi valor. ¿Dudas, consultas, Basilio? Hasta aquí quedaría el ayudante, la ayudantía. Y lo otro es nada más que armar. Aquí tengo a cero, a n, coseno, seno. Y ahí va. Como son amplitud, tienen que multiplicar a los cosenos y los senos. Ya, Y este es suma de todos los elementos, te suma todo. Pero ojo, aquí estoy trabajando con matrices, entonces por eso en la próxima clase le voy a dar más hincapié a trabajar con matrices. ya, Porque a n y bn son matrices, ¿te fijas? Son números, pero están dentro de una matriz, entonces después más adelante tenemos que rescatar esos números. Acá. Y aquí los vamos a volver como números normales. Los vamos a sacar de la matriz y vamos a hacer que salgan por cada segundo, vayan saliendo los valores. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y acá abajo vamos a graficar lo que sería el gráfico de espectro de amplitud y el gráfico de espectro de fase. Y esto es la serie trigonométrica. Acá está la serie trigonométrica
y la serie compacta trigonométrica con C0 y solamente coseno. Y también vamos a ver la que sería la exponencial. Pero obviamente ahí los términos se calculan diferentes. A serie trigonométrica, compacta. Pero también vamos a ver la, dame un segundo. Ah, Curso. Vamos a ver la que sería la exponencial. Unidad 2, garantía 6. Y acá tendría la trigonométrica. Acá está ayudantía, espectro, serie. No me la lee. No sé por qué. Tiene que ser otro archivo acá arriba. Serie exponencial. Y aquí vamos a pasar esta, que sería el mismo gráfico, pero ahora con la serie exponencial de Fourier. Ahí está. Entonces yo coloco la fórmula y la armo acá. Y eso sería todo. ¿Dudas, consultas, Basilio? No, no, pero estoy cachando que voy a tener que instalar de nuevo en Barlab, eso sí. Sí. Sí, no, sí. Es que lo que pasa es Ah, que. ahora eh, que abrió la librería, usted me di cuenta que tiene muchas cosas más de las que tengo yo. sí, yo le puse todo. Pero ojo, a veces en Simulink hay archivos que te pueden fallar, pero los puedes tener los mismos. Un ejemplo, a veces tú haces un scope, pero a veces hay otros scopes, todos estos son scopes de diferentes librerías, un ejemplo. Te fijas que todos estos son scopes. Y a veces, Sí. un ejemplo, tú compilas y no te funciona, no te funciona, no te funciona. Y lo que tú tienes que hacer es probar el segundo scope o el tercer scope, porque a veces hay algunos que vienen fallados. ¿A usted le aparece dentro de su librería ¿cuánto se llama? Un bloque que se llama XY o Sí, sí, XY pues, es el que ocupamos acá, pues, mira. Eh, lo ocupamos, de hecho. ¿A dónde lo ocupamos? Ese, ¿no? ese. Sí, pues acá lo ocupamos nosotros para hacer la gráfica. Sí, Metemos hay los otro que es, vectores. parece que es XY plot, ah, que X, Y. hace la... No, Pucha, me lo voy a tener que es buscar. que Lo que pasa es que este grafica, pues ujú, hace todo. Te grafica, te sí, puede hay medir. otro que grafica, em, por ejemplo, uno le mete datos que uno le dice, este va a ser tu eje X y este va a ser tu eje Y, pero no lo hace con puntos, sino que lo hace como lo hace continuo. Entonces, ese parece que es XY plot. Busquémoslo por Pasa que ese plot. tampoco. Ujú. Vector plot, unicorn plot, record. No, no, pero plot se supone que el plot normal lo hace en continuo. El scope. Ese grafica continuo por el scope común y corriente. Este. Sí, lo que pasa es que eh, Y le pueden eh, meter varias en otra, señales y todo. claro, en otra materia lo que hace es que va, por ejemplo, es un ejercicio que tengo que hacer y me di cuenta que tampoco tengo ese bloque que tenía el profe que hacía la gráfica de dos señales, pero no avanzaba en el tiempo, sino que empezaba a hacer empezaba a dar vuelta como en círculo, pero Mm, todavía no subió la clase y no me acuerdo cómo se llama. ese, mira. Acá en fase ese. Porque esto Sí, creo, lo hacen en ángulo, no lo hacen en tiempo. Es angular. ¿Ves? claro.
como lo que veíamos Justamente en no trabaja en el matemática, tiempo. que uno, cuando hacía la flor, en matemática uno hacía un ejercicio que hacía como una flor porque era angular, angular nomás, po, y empezaba a hacer así. Claro, Y ahí uno trabajaba en ángulo, no trabajaba en tiempo, porque en tiempo tiene que trabajar, no se pueden... esto está prohibido. claro, no se puede retroceder en No el tiempo. pueden haber dos valores en el mismo tiempo acá. O si no, no es lineal, po. Esto es por la Claro. linealidad. Entonces acá trabajamos con ángulos y con ángulos sí, pues puede hacer un montón de figuras. Ese es, Ah, ya, ya. ¿te fijas? Es angular, no es lineal. Sí, 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 sí. ¿Ya? Ya, no me voy a dar la tarea entonces de instalar de nuevo el MATLAB con todo, ¿no? Sí, no sé cuánto pesa esta cuestión, pero pesaba como 20 gigas, creo. Normal pesaba como 1 o 2 gigas, creo. Pero igual le puedes añadir la Ya. librería, ¿eh? Ojo. Es que eso no supe hacerlo, la verdad. Eh, Tú tienes que ir acá. eh, Documento. Acá en Super Web 7 y acá tú lo puedes cargar, po. Buscas la librería y le colocas cargar y la descargas. Acá en. ¿Dónde era? Pero acá tú puedes buscar la librería. Un ejemplo, bloques, funciones, bloques. Uso de Simulink. Y la puedes descargar y te la descarga. Es decir, siempre tú puedes descargarla. Eh, Ah, ya. es decir, había una parte acá donde tú lo tocas y te salen las aplicaciones. Entonces, un ejemplo, tú acá arriba le colocas. Se me medio pegó. Segundo. Voy a borrar. O si no, la próxima identidad, acá. Estoy dibujando. No se me medio pegó. Tú buscas un ejemplo de step. Y abajo al final te van a salir todos los módulos que tienen step. Tocas uno y el nombre de uno y le sale instalar. Y tienes que meterle, como tienes iniciada tu sesión. eh, a ver, acá un ejemplo. No está, pero está pegadísimo. Acá, step, un ejemplo. Entonces acá te va a salir Simulink. Step. Dame un segundo. Ya, step. Y acá al fondo te van a salir los. Mm, ¿A dónde salía? Dame un segundo. No, era el de Step, viene Heaviside, ¿no? Heaviside. Acá está. Es Heaviside. Ese es el Heaviside todo. Y al final sale. Había un example, funciones, video, ejemplos. Pero había una pestaña. Acá está, ¿te fijas? Eh, Tú buscas acá y dice, y aquí te salen los paquetes. Estos son, ¿te fijas? Mira, ¿lo ves? Eso es lo que no puedo encontrar. Sí, Y si yo acá, busqué por ejemplo, un tutorial y no lo podía encontrar. busca el nombre, busca acá, y todos estos tienen Heaviside. Entonces tú decís, ya voy a elegir ese, po. Y acá dice, acá, Open en MATLAB Online o sale para descargarlo. No me acuerdo, no salía. Un segundo. Y yo había en algún momento los descargué. Eh, Sample.
Pero había una forma, pero tienes que buscar, que había como una cosita así como, no de MATLAB Online, sino que para cargarla en el, es que creo que en MATLAB también tiene el buscador acá. Dame un segundo. Acá, espérate. Porque es, realmente voy, función blocker. Acá está. ¿Ok? Y test, no, sí. Sí, pero lo más fácil, yo hago lo mismo que tú, reinstalo todo y le coloco todo. Pero yo sé que aquí en funciones, cuando tú tocas acá en los bloques, tú puedes, antes como no me salía esa de, no me salía eso de, acá me salía como descargarlo. Déjame descargarlo en MATLAB Online. Dame un segundo. Sí, porque es importante que sepa. A ver, acá. Hubiera jurado que era un botón de por acá. Este Simulink. Voy a guardar. Es en MATLAB donde se instalan los módulos acá. Licencia, activación. No, profe, pero ya son 16 gigas. O sea, ya le di play a la instalación completa mejor. Ya, Ahí me aparecían todas las librerías. ya. Pero yo sé que hay una Ok. opción para agregarla, pero voy a ver de buscarla y después quizás para ponerla ahí como como una cosita. Sí. ¿Ya? Sí, como le digo el otro día, lo intenté hacer como dice usted, porque me metí ahí en el Copilot. Y ahí le Ah, puse cómo instalo las librerías que me faltaban. ya. Si no, Y me dio unos tips, pero no pude. mm, acá podría ser en paja. Sí, sí. Acá. Ahí parece que me está saliendo. Mm. ¿No te dio nada? Lo que pasa es que esta versión es más nueva que la que yo tenía. Ah, lo que pasa es Sí, que no, parece que no, sí. lo puedes descargar y de ahí tú lo puedes cargar, creo. Claro, no, sí, como le dije, ya le puse la instalación completa, ¿no? Ya, Sí, no sé, por lo menos de memoria no tengo problema en computadora, sí. ya. Sí, no, sí, Por pero ahora. yo a veces tocando botones soluciono las cosas, pero Ujú. ya. Eso, Basilio. Cualquier cosa ahí la próxima ayudantía. Ya, profe, muchas gracias. Buenas noches, que descanse. Buenas noches, igual.